Las mujeres de antes tenían 4, 5, 6, hasta 14 hijos y no se quejaban tanto. Tú con uno no puedes. Estoy casi segura que has escuchado esta frase al menos una vez, ya sea que te la hayan dicho a ti o hayas escuchado que a alguien más le hayan dicho esto. Tal vez se lo puede haber dicho una tía, una abuela, incluso un comentario de TikTok, como fue mi caso. Y cada que leo este tipo de comentarios o escucho que alguien lo dice, la verdad pienso, ¿realmente las mujeres de antes no se quejaban de la maternidad? o simplemente vivían en una época donde no podían hacerlo. Hola, soy Valen, bienvenidas un día más a La Mente de Valen. Aquí pensamos demasiado. Y hoy quiero que pensemos juntas esta frase que puede parecer sencilla, pero tal vez tenga mucha historia detrás. Porque cuando escucho a alguien que dice que las mujeres de antes sí podían con todo, el tema ya deja de girar únicamente en la maternidad, porque básicamente están comparando dos épocas completamente diferentes. Y creo que para entender por qué el día de hoy hablamos tanto del cansancio, de la salud mental de las madres, primero es muy importante que entendamos cómo ha cambiado el rol de la mujer en nuestra sociedad. Así que prepárense para hacer un pequeño viaje en el tiempo. Te prometo que cuando terminemos este video no vas a volver a escuchar esa frase de la misma manera. Imaginemos por un momento que nacemos hace más de 200 años, no tenemos internet, no tenemos celular, pero tampoco existen muchos de los derechos que tenemos hoy en día las mujeres y que hoy muchas dan por sentado. Y es que durante gran parte de la historia las mujeres no podían votar, no podían participar en política, no podían acceder fácilmente a una educación y ni pensar en la educación superior. Y cuando se casaban en muchos países incluso perdían el control legal de muchas decisiones de su vida, porque era el esposo el que tenía la autoridad. Y tal vez esto el día de hoy les pueda parecer increíble o que nunca nos pueda pasar, pero durante muchos años esto fue visto completamente como algo normal y natural. Esto es muy importante hablarlo porque muchas veces hablamos de la maternidad del pasado como si hubiera sido una decisión libre para las mujeres, cuando realmente no siempre era así. De hecho, la realidad es mucho más compleja. Ser esposa y ser madre no era solamente una posibilidad, era prácticamente para muchas mujeres el proyecto de vida que la sociedad te tenía listo para ti. Era normal que crecieran desde pequeñas escuchando que su objetivo en la vida era formar una familia, que cuidaran el hogar, que tuvieran muchos hijos. Y aunque muchas mujeres puede que soñaran con eso y terminaran siendo muy felices siendo esposas y madres, también hubo muchas que simplemente siguieron el camino que la sociedad les marcó, porque realmente las alternativas eran muy pocas. Hoy muchas mujeres nos preguntamos, ¿quiero tener hijos? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Cuántos quiero tener? Incluso muchísimas toman la decisión de no ser madres o de operarse para no tener hijos. Y aunque sí, todavía existen muchos juicios alrededor de las decisiones que tomamos las mujeres, hoy tenemos la posibilidad de elegir. Pero esta conversación prácticamente no existía en los tiempos anteriores. Los métodos anticonceptivos eran limitados o inexistentes, la planificación familiar no estaba al alcance de todo el mundo, y es por esto que era muy común encontrarse familias de 6, 7, 8, 9, 10, 14 hijos. Y no era necesariamente porque las mujeres soñaran con tener una familia grande, sino que muchas veces era el resultado de las condiciones de la época. Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando alguien dice, mi abuela tuvo 12 hijos y nunca se quejó, yo no pienso, wow, qué generación tan fuerte. Yo más bien pienso, ¿habrá tenido el espacio para decir que se sentía agotada? Como pueden ver, son dos preguntas completamente distintas. Y creo que ese es uno de los errores más graves que cometemos cuando comparamos las maternidades pasadas. Es que prácticamente asumimos que porque alguien no hablaba del sufrimiento, entonces prácticamente no sufrió. Pero el silencio no siempre significa bienestar. Muchas veces puede significar que simplemente no era seguro hablar. Y eso pasó con las mujeres durante muchísimo tiempo, porque adivina qué, antes no teníamos tanta voz como ustedes piensan. Imagina por un momento que eres una mujer hace 70 u 80 años, te levantas antes de que salga el sol, preparas la comida, lavas la ropa, limpias la casa, cuidas a varios hijos, atiendes a tu esposo. Nadie hablaba de ansiedad, de depresión, porque recuerda que eso era para gente un poco loca. Así que simplemente se esperaba que siguieras adelante con tu vida como todas las demás mujeres. Porque eso era lo que hacía una buena mujer. Y cuando toda una sociedad espera que seas fuerte y te mantengas callada, poco a poco aprendes que mostrar cansancio puede ser leído como una debilidad. Y es que muchas mujeres crecieron escuchando frases como las buenas madres todo lo pueden, primero van los hijos, incluso esa frase que todavía escuchamos mucho de que las mamás pueden con todo. Y aunque sí suena bonita, realmente es una frase demasiado pesada, porque pone sobre una persona la responsabilidad de absolutamente todo. Y si un día esa mujer ya no puede, automáticamente aparece la culpa, como si hubiera fallado cuando en realidad nadie puede mantenerlo todo siempre sola. Aquí hay algo que como psicólogo me parece muy importante aclarar. Hoy conocemos mucho sobre cómo funciona el cerebro, sobre las emociones, sobre la salud mental. Hoy sabemos que existen cosas como la depresión posparto, la ansiedad posparto,
el trastorno obsesivo compulsivo postparto, el estrés crónico, el agotamiento o burnout parental. Pero esas experiencias que permitieron identificar todas estas cosas a nivel mental no aparecieron hace 10 años. Básicamente casi siempre han existido. Lo que cambió es que le empezamos a poner nombre a todo esto. No sé si ustedes han escuchado esto, pero cuando nosotros nombramos las cosas es muy poderoso, porque muchas veces cuando lo que tú sientes no tiene una palabra, probablemente termines creyendo que el problema eres tú. En cambio, cuando tú descubres que eso tiene un nombre, que le ocurre a otras personas y que tiene tratamiento, dejas de sentirte tan sola. De hecho, pensemos cuántas veces hemos escuchado historias de nuestras abuelas diciendo: yo nunca hablaba de eso, yo nunca lloraba, yo nunca decía cómo me sentía. Y muchas personas pueden admirar ese silencio o esa abnegación a la familia y al hogar, pero ¿realmente era fortaleza o era supervivencia? Porque son cosas muy diferentes. Sobrevivir implica muchas veces guardar silencio. Fortalecerte, por otra parte, implica poder hablar de lo que te duele sin sentir vergüenza. Y vuelvo y les digo, durante muchísimos años las mujeres no tuvieron ese privilegio. Bueno, y otra cosa que muy pocas veces hablamos cuando hablamos de estas comparaciones es que básicamente las familias funcionaban de una manera completamente diferente a cómo funcionan hoy en día. Y es que cuando pensamos que una mujer tenía 10 o 12 hijos, nos la imaginamos haciendo todo prácticamente sola. Pero muchas veces no era así. Y ojo, no porque la maternidad fuera fácil, sino porque la estructura familiar era diferente. Y se podía ver que era muy común vivir cerca de los abuelos, de los tíos, de los primos, prácticamente eran vecinos, las puertas de las casas prácticamente permanecían abiertas, los niños crecían rodeados de niños, los hermanos mayores ayudaban a cuidar a los hermanos menores, las tareas del hogar puede que se repartieran en diferentes personas, pero eso no significa que la carga desapareciera, pero sí significa que la crianza estaba más distribuida a nivel familiar, incluso a nivel de comunidad. Ahora comparemos eso que les acabo de decir con una familia de hoy en día. Hoy es muy común que una pareja viva lejos de sus padres, incluso en otros países, que ambos trabajen, que no tengan más de un hijo y que gran parte del cuidado, la rutina, la alimentación, el sueño, las tareas del hogar recaiga en alguno de los dos cuidadores. Además, hoy existe algo que antes tal vez no tenía el mismo peso y es la crianza intensiva. Sentimos que debemos estimular a nuestros hijos todo el tiempo, elegir el mejor método de crianza, leer sobre sueños, sobre pantallas, sobre alimentación, sobre apego, sobre desarrollo. Y aunque sí, obviamente esta información es demasiado valiosa, también puede convertirse en una enorme fuente de presión, porque básicamente parece que ahora no bastará solo con criar. Hay que criar perfectamente, como dicen los libros, y eso la verdad es agotador. Así que cuando una persona compara una maternidad de hoy en día con una maternidad anterior, básicamente está comparando contextos históricos completamente diferentes. No podemos sacar una sola variable como lo es el número de hijos e ignorar todo lo demás. Las expectativas sociales cambiaron, los derechos cambiaron, las dinámicas familiares cambiaron, la información cambió. Y justo por eso también cambió la manera en la que vemos la maternidad. Entonces, ¿realmente las mujeres de antes eran más fuertes? La verdad, yo no creo que esa sea la pregunta correcta, porque para responderla básicamente tendríamos que medir el dolor y el dolor no se puede comparar. No podemos decir que una mamá que crió antes a 10 hijos sufrió más que una mamá que cría hoy a un solo hijo, porque básicamente el sufrimiento no funciona así. Lo que sí podemos decir es que cada generación afronta retos completamente diferentes. Nuestras abuelas tuvieron unos retos, nuestras mamás enfrentaron otros y ahora nosotras estamos enfrentando unos retos completamente diferentes. Y creo que todas merecemos el mismo respeto. También creo que a veces podemos llegar a idealizar un poco el pasado y recordamos a nuestras abuelas como mujeres que podían con todo, pero muy pocas veces nos preguntamos cuánto les costó poder con todo, cuántos sueños dejaron a un lado, cuántas veces lloraron solas, cuántas veces tuvieron miedo, cuántas veces estuvieron agotadas y no pudieron decírselo a nadie. Hay historias básicamente que nunca conocemos y probablemente nunca vamos a conocer porque muchas mujeres crecieron pensando que hablar de sus emociones era una falta de carácter. Y bueno, aquí también quiero hacer una aclaración importante y es que reconocer que una mamá se siente cansada no necesariamente implique que la maternidad sea horrible o que esté arrepentida de ser madre. Significa que prácticamente estamos siendo humanas y tenemos el gran privilegio de poder comunicárselo a los demás. Porque para sorpresa de muchas personas, una mujer no deja de ser persona cuando se convierte en madre y sigue teniendo un cuerpo físico que se cansa, una mente que se puede sobrecargar. También tenemos emociones, miedos, necesidades, sueños y límites. Y adivina qué, ser madre no borra nada de eso. Y como psicóloga me he encontrado con varias madres que llegan a mi consultorio sintiéndose culpables
por el simple hecho de sentirse cansadas de maternar. Y es normal que me digan cosas como no debería sentirme así, otras mamás no se quejan tanto, mamá pudo con 4 hijos y yo no puedo con uno, incluso mi abuela tuvo 12 hijos. Y entonces pueden empezar a sentir que ellas están fallando como madres. Pero el problema no es que sean débiles, sino que el problema aquí es la comparación. Porque no solo estamos comparando contextos diferentes como les conté anteriormente, sino también historias de vida completamente diferentes. No todas vivimos la maternidad de la misma manera. Nosotras normalmente no conocemos el contexto, lo que tuvieron que callar, lo que tuvieron que sufrir o incluso el apoyo que tenían las otras madres, y aún así utilizamos esas historias que no conocemos por completo para juzgarnos a nosotras mismas. Y de hecho creo que una de las cosas más valiosas que estamos haciendo nosotras como generación es poder hablar de estas cosas que nos pasan a nivel mental cuando somos madres. Yo sé que es normal que nos encontremos con personas que vean esto como una señal de debilidad, de ay no, sí que se queja, qué cosa tan horrible. La verdad yo lo veo completamente al revés. Para mí realmente se necesita muchísimo más valor para poder decir no puedo más, necesito ayuda, no sé qué más hacer, a simplemente tener que fingir que todo está bien. Y personalmente me siento muy afortunada de poder vivir en una época donde puedo ser mamá, pero también puedo seguir con mis proyectos, puedo hablar de mi maternidad, puedo expresar lo que siento y lo que pienso, donde prácticamente tengo una voz. Creo que eso, aunque a muchas personas les incomode, es un gran avance de nuestra generación. Así que la próxima vez que escuches que alguien te diga las mujeres de antes tenían 12 hijos y no se quejaban tanto, puede que respondas algo completamente diferente, porque tal vez no era que no se quejaran, era que nadie las escuchaba. Y como les digo, yo prefiero vivir en una época donde las mujeres sí podemos hablar. Si este video te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, me encantaría leerte en los comentarios. Y si te gustó este contenido donde hablamos de maternidad, pero también de psicología y de las frases que nos pueden decir a nosotras las madres, suscríbete porque esto es apenas el comienzo. Yo soy Valen y esto fue En la mente de Valen. Nos vemos en la próxima. Chao.